Ok, tuvimos que haber visto lo que era un activo para poder hablar de la depreciación. ¿Ok? Pero ¿por qué nosotros tenemos que conocer esto? ¿Para qué y por qué? Porque acuérdense que nosotros también tenemos que establecer cuáles son las diferencias o cuáles son las consideraciones más adecuadas, porque luego todo esto lo tenemos que aplicar ¿dónde? En el aspecto tributario, ¿ok? Que son las partes más álgidas de la información que nosotros debemos manejar, porque lo demás, hablar de los bancos, de otras cuentas de activos, pues no va a generar el impacto que nosotros necesitamos y la información que ustedes también necesitan conocer, ¿ok? Porque hablar del banco, ¿para qué vamos a hablar de banco? ¿Para qué vamos a hablar de caja? Necesitamos hablar de situaciones que ustedes sean directas para su mejor información. Entonces, la depreciación es un proceso de distribución del costo entre los distintos periodos contables que se beneficiaron con el uso del activo. Es decir, la depreciación no es más el consumo de ese activo. ¿Ok? Y que para ello nosotros vamos a tratar de establecerlo o considerarlo en función a una metodología. Nos dice también que la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias. Es decir, en el momento en que ya va a arrancar ese activo, en el momento en que ya va a comenzar a trabajar ese activo para la organización, ¿ok? A lo mejor lo compramos, pero no lo hemos instalado, todavía no puede ser objeto de una depreciación. Ok. Nos dice que la depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza de cada bien, por supuesto. No es lo mismo depreciar una computadora que depreciar un vehículo motorizado. Son dos consideraciones totalmente diferentes. Y la duración de la vida útil y, perdón, de acuerdo a su naturaleza, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto sea deducible no podrá superar los siguientes porcentajes. Ahorita vamos a ver cuáles son esos porcentajes. Pero ¿de dónde nosotros sacamos esta información de que la depreciación no puede hacerse a una normativa legal? Porque así lo establece, en este caso, la Ley Orgánica de Régimen Tributario. ¿Ok? Donde hay una contradicción con lo que... ¿Ok? Pero aquí, por supuesto, nosotros tenemos que regirnos por lo que establecen las normativas. Y si las normativas nos dicen que tenemos que establecer una depreciación de los activos, porque como bien nos dice aquí la depreciación de los activos en el Ecuador, si nos dicen que debemos depreciarlo de esa manera, por supuesto, nosotros tenemos que manejarlo de esa manera. Los fundamentos legales del por qué tenemos que hacerlo aquí en el Ecuador de una manera diferente a otros estados. ¿Ok? Y aquí están, entonces, la normativa legal. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario, el artículo 96 del Código Tributario, el artículo 1 y 8 del Reglamento de los comprobantes de venta y la retención y el Código de Comercio. Entonces, por ejemplo, en el número 6, numeral 6 del artículo 28 del Reglamento de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos dice que para los inmuebles, naves, aeronaves, barcazas y similares, nosotros tenemos que hacer una depreciación anual de un 5% del costo, por supuesto, de esos bienes. Para las instalaciones, maquinaria y equipos inmuebles, un 10% anual. ¿Ok? Ese es lo máximo de depreciación que nosotros podemos hacer. Para vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil, un 20% anual. Para equipos de cómputo y software, un 33%. Esas son las condiciones de las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una depreciación de activo fijo, de acuerdo al fundamento legal que ya vimos allá. No es que nosotros, bueno, tengo un vehículo y yo considero de que voy a hacer una depreciación de 3 años o voy a tomar en cuenta 10 años, no. En función a lo que establece la normativa, que me indica que es un 20% anual. ¿Ok? El monto de depreciación. Si es un 20% anual, significa que ese equipo de transporte va a tener una vida útil de ¿cuánto? De 5 años.
Porque si es 20% anual cada año, significa que yo lo voy a depreciar en 5 años. Si es 20, 20, 20 y 20, ¿verdad? Pues si es 20% anual, ¿perdón? Correcto. Esto es lo máximo que yo puedo depreciar en un año. El 20%. El 20%, correcto. Esto, por ejemplo, el 33% son 3 años. Las instalaciones ahí son 10 años. Pero eso también depende de muchos factores. Muchísimo. Y también del método de depreciación que nosotros estemos manejando. Pero no, acuérdense que no podemos nosotros desligarnos y hacer caso omiso de, por supuesto, esta legislación. Esta es una normativa que tenemos que manejarla y cumplirla. ¿Ok? Para estar dentro del manejo de las normas. Ok, pero ¿cuáles son esos métodos que se conocen? Acuérdense que estos métodos están en función a las NIF. ¿Ok? Entonces nos dice que podemos trabajar con 3 tipos de métodos para la depreciación. El método lineal, el método de los saldos decrecientes y el método de las unidades de producción. ¿Ok? ¿Conocían ustedes esos métodos? Sí, el de línea recta. El de decrecientes, no. Antes se llamaba método de unidades invertidas. Se llamaba antes, ¿eh? Es el de... Y por supuesto el método de unidades de producción que había manejado, o se ha manejado, no con tanta frecuencia, el método lineal es el que más se usa, que se usa de manera general. Ok, vamos a ver entonces cada uno de esos métodos para que refresquemos o conozcamos a qué se refieren cada uno de ellos. El de línea recta, o depreciación lineal, dice que es el más sencillo para calcular. Dicen que lo más interesante aquí es que los activos se van a consumir, o sea, se presume que se va a consumir de manera uniforme durante toda su vida útil. Es decir, que igual se va a confundir, se va a consumir, o el consumo igual todos los años, independientemente de cuál sea su situación. No es decir, que no debe haber una disminución ni en la eficiencia de los bienes a medida que se hacen viejos. Eso es lo que supone este método. Esta es una de las debilidades de este método, porque no es lo mismo un equipo en el primer año de uso que ya en su tercer o cuarto año. Ya por supuesto existe una consideración de desgaste, existe también una consideración ya de manejo de reparaciones, entonces ya seguramente las deficiencias no son iguales. Pero este método no toma en consideración eso. Y, por ejemplo, aquí tenemos entonces la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hacer la consideración de esta depreciación, de este método. Observamos que nos dice el precio del costo menos el valor de desecho entre la vida útil. Y aquí lo vemos en cifras. Tenemos una estimación de un precio de costo de 108 mil dólares menos 8 mil dólares que se determinó como valor de desecho entre lo que nosotros consideramos que va a ser su vida útil. Esto nos dio un porcentaje y esto entonces es el monto que corresponde a la depreciación de ese primer año. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Pero sabemos que es un valor de desecho y la vida útil. Que se va a depreciar anualmente. El valor de desecho. Y si lo vemos aquí, vamos a ver para que lo analicemos. Dice
que representa la cantidad del costo de un activo que se recuperará al finalizar la vida útil, que se va a tratar de recuperar. ¿Ok? Es que ustedes ven aquí. Acuérdense que nos dice que el precio de costo fue 108.000 y que el valor de desecho menos 8.000. Significa que eso es lo que nosotros vamos a tratar de recuperar si vendemos este activo una vez terminada su vida útil. ¿Ok? Una vez que nosotros terminemos de la depreciación, porque acuérdense que lo vamos a depreciar en 5 años. ¿Y cada año va a ser de cuánto? Si nosotros multiplicamos 5 por 20.000 son 100.000, correcto. Vamos a tener un valor de desecho de 8.000, que es lo que nosotros contablemente, o va a ser el valor contable de ese activo que nosotros podemos vender. ¿Ok? Por eso es que el valor de desecho nos dice que representa la cantidad del costo de un activo que se recuperará al finalizar la vida útil de servicio de ese activo. Es precisamente el valor que se toman los activos desechados cuando se cambian por nuevos. La NIC número 16 nos dice que el valor residual es la cantidad neta que la empresa espera obtener de un activo al final de su vida útil, después de haber deducido, por supuesto, los costos derivados de la desapropiación. Entonces, ese es el valor de desecho, lo que nosotros esperamos recuperar una vez cumplido el monto de depreciación de ese activo. Y la vida útil, por supuesto, es el periodo de servicio para la entidad particular de negocio, no necesariamente en su vida total esperada. Esta vida útil se determina con base en periodos que sean justificados y además que sean relevantes para la entidad, es decir, es lo que nosotros consideramos que nos va a rendir el activo fijo. ¿Ok? Acuérdense que a medida que va pasando el tiempo, el nivel de eficiencia generalmente de los activos, si está en el proceso productivo, va disminuyendo, va bajando. ¿Ok? Y por eso es que se genera o se representa o se establece. Entonces sabemos, o ya conocemos, que cuando está hablando del valor de desecho y de la vida útil, sabemos a qué estamos haciendo referencia. ¿Correcto? Ok, ese es hablamos que ese era el de la línea recta. Entonces, ¿a qué se corresponde el de los saldos decrecientes? No es que sea un poquito más complejo su uso o su utilización, sino que tenemos que hacer una serie de consideraciones para poder manejarlo. ¿Ok? Y nos dice, por ejemplo, en este método, la depreciación podrá llegar a ser el doble de lo calculado por el método de la línea recta, sin considerar el valor de desecho, y esta tasa duplicada se aplica al costo no depreciado, es decir, el valor de los libros, el valor según libro de los activos. Entonces nos dicen cuál es la aplicación o cuál es la manera de hacer el cálculo para aplicar lo mismo. Si se determina la depreciación, la tasa obtenida, tenemos que manejar o determinar una tasa, y en función a esa tasa se multiplica por el valor de los libros. Para no hacerlo tan engorroso, vamos a ver el ejemplo aquí. Aquí terminó la tasa. ¿Ok? Tomando en cuenta el mismo costo, vemos que en el primer año se va a depreciar ¿cuánto? La depreciación acumulada va a ser de 43.200. Por eso se llama decreciente. Primero, luego, observen que va disminuyendo el monto de la depreciación. ¿Ok? Observen entonces cómo se va acumulando esto. 43, esto más esto me da esto, y después esto más esto me da esto, esto más esto me da esto, hasta que llegue a los 100.000. Y aquí está el monto según libro que tuvimos, que lo establecimos en el método de línea recta como el valor de desecho, ¿se acuerdan? Entonces, aquí se establece en función a otra metodología. ¿Ok? Por eso se llama decreciente, porque va de mayor a menor el monto de la depreciación.
Sabemos que esta metodología no la podemos aplicar acá, en Ecuador. Correcto. Acuérdense lo que nos dicen las normativas, de acuerdo a los porcentajes que vimos ahí arriba, en las otras láminas. Si estamos hablando de un vehículo, entonces, ¿cuánto es el porcentaje? El 20%. Esto es solamente a nivel general, de que existe este tipo de depreciación, de que se maneja, de que se puede manejar, pues está establecido en los NIF. Pero solamente para que ustedes sepan y conozcan de que no solamente es la línea recta, sino que también existe este método. El doble, pero en el primer año. Pero en el primer año, porque luego va disminuyendo de manera paulatina. Y tenemos también el de las unidades producidas. Por supuesto, ya esto va más dirigido a las maquinarias, a los equipos que están dentro de un proceso de producción. ¿Ok? Ya no va dirigido, por supuesto, a equipos, a computadoras, a vehículos, no, sino que va dirigido más a lo que son las maquinarias y equipos para el proceso productivo. Porque nos dice que este método asigna un importe fijo de depreciación a cada unidad de producción fabricada. ¿Ves? Entonces va dirigido más a maquinarias o equipos. O unidades de servicio, por lo que el cargo por depreciación será diferente según el tipo de activo. Es decir, podrá expresarse en horas, unidades de producción o kilómetros. Por supuesto va a depender cuál es la necesidad de la organización en función a ese equipo o esa maquinaria. Y tenemos entonces de que la ecuación o la fórmula para nosotros poder hacer la de ese método es a través de que tenemos que manejar un valor de costo menos desecho entre la vida útil en unidades. Es decir, nosotros tenemos que hacer una estimación de cuántas unidades va a producir ese equipo para poder útil en unidades. Observen ustedes que prácticamente es una fórmula muy parecida o igual a la de la línea recta. Lo único que tenemos una diferencia, que la vida útil va a ser aquí en unidades y no en años. Entonces tenemos esa misma, con los mismos datos del primer ejercicio, del primer método, vemos que el costo de 108, el valor de desecho es 8.000 y la vida útil en unidades se estableció en 640.000 kilómetros. Es decir, que una vez esta información nos va a dar un factor. Nos va a dar un factor. Y cada vez entonces que esa maquinaria trabaje o genere kilómetros, tenemos que multiplicarlo por este factor. Y vamos a ver entonces una tabla para ello. Nos dice entonces que para el primer año, de acuerdo a este ejemplo, se hicieron 144.000 kilómetros. Para el segundo año 192. Acuérdense que la vida útil en unidades fue hasta 640.000. Y estas fueron las estimaciones que se hicieron. O el recorrido que hizo por cada año. Entonces, acuérdense que ya tenemos un factor, lo multiplicamos por las unidades y eso va a ser entonces la depreciación que corresponde a ese año. Observen ustedes que la depreciación no es nada continua, sino que tenemos números. Por ejemplo, el primer año fue 22.000 y el tercer año fue más que el primero. Porque por supuesto se trabajó en más kilómetros, se utilizaron más kilometraje. Entonces va a estar en función a las unidades. No va a ser algo uniforme, algo que se va a depreciar de la misma manera o de la misma forma cada año, como si se establece en el otro método que primero se va depreciando mayor y luego va disminuyendo. Aquí no, aquí va a estar en función a la cantidad de kilometraje, al uso que se le puede dar a esa maquinaria. ¿Ok? Aquí, acuérdate que la depreciación es, el primer año fueron 22, luego aquí sumas 30 más 22, te da 52. Después, así es, hasta que llegues hasta
los 100.000. Acuérdate que tienes un valor de desecho de ¿cuánto? De 8.000, que es lo que tú pretendes obtener una vez vendido ese equipo, porque ya se te determinó su vida útil. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué nosotros debemos manejar esto? Porque hay unas NIF donde se aplican lo que son los equipos, propiedades y plantas, y debemos conocer de que existen unos métodos para hacer las depreciaciones. ¿Ok? Porque cuando ustedes vayan a aplicar esos NIF, deben conocer o manejar qué es un activo, a qué se refiere y cuáles son las depreciaciones cuáles son los métodos de depreciaciones que se pueden utilizar de manera contable.